A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 5 de junio del año 2025. El título es el siguiente: y mientras no entiendan, las derrotas seguirán. Repito, y mientras no entiendan, o también podría ser en tanto no entiendan, coma, las derrotas van a seguir. Escoja la redacción que usted prefiera. ¿A qué me refiero aquí? Miren, uno de los elementos importantes de todo gobernante o de todo aspirante a gobernar un municipio, un estado o un país es tener la capacidad mínima para entender lo que pasa a su alrededor. Es evidente que él no puede estar todo el tiempo en todas partes, pero para eso hay áreas del gobierno federal o del estado, en este caso el estado mexicano, que se dedican a recabar datos, información sobre lo que pasa en el país, en lo político, en lo económico, en la inseguridad. El gobierno federal sabe lo que pasa en materia de finanzas públicas, etcétera, etcétera. Todo eso se le hace llegar a la anticientífica, o se le debe hacer llegar, pero tal parece que ella le parece que es mejor estar perdiendo el tiempo diciendo tonterías urbi et orbi en la mañanera del pueblo que estar a las 7 de la mañana analizando ese dossier, en ese briefing, en esa puesta al día, de tal manera que con su juicio, con su capacidad analítica, decidí, a ver, esto lo podremos dejar para, a ver, vigilen que esto no se salga de control, pero aquí hay que hacer esto. A ver, mi general, a ver, necesito que den apoyo ahí a la policía estatal, usted almirante, por supuesto, de ahí de la zona naval, etcétera, etcétera, y a ver al inútil este que está ahí en el nuevo CISEN, ¿quién es? Oye, a ver, hombre, ya se fue Audomaro y se llevó un buen número de CDs, dice la raza malqueriente de él, que no son pocos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Estamos investigando, señora. Pues investiguele. Y luego con los secretarios que están ahí, a ver qué pasó y acá y cómo. A ver, tú, secretaria de Cultura, no sé ni cómo se llama, a ver qué pasó en eso del, nos dan un premio, un reconocimiento internacional al museo y tú lo estás cerrando por un problema de cuentachiles ahí. Dice, a ver qué, hombre, muévanse, señores, por favor. Pero lo curioso es que no se atreve a correr a los incapaces. Claro, alguien me decía el otro día, se quedaría sin aparato burocrático, Ángel. Si no, de todos no se hace uno solo. Vean en educación ahí con Mario Delgado, el pervertido el loquito de Marx, y luego el otro que cree que está haciendo la revolución proletaria 60 años después, señor Concheiro, no sé. Es decir, en esas condiciones, la anticientífica carece de lo más elemental en cuanto a capacidad analítica se refiere. Le pueden hacer llegar esa carpeta, ese dossier o como gusten ustedes, pero no le entiende. O sea, no tiene la capacidad ni la experiencia para decidir por aquí nos vamos, por acá, no, que es, o no, es que yo pienso esto, presidenta, porque así le dice, ¿no? Porque ella dice que es presidenta con A. Entonces dice uno, pero tiene ella que ir decidiendo qué hace en la mañanera, diciendo babosada y media, no reprimimos nosotros, y que esto, a ver dónde están las pruebas, porque ella nunca sabe algo. Siempre voy a averiguar, que me informen, luego se comunica contigo. Es decir, ella está al margen totalmente de las cosas. Pues cuando menos que le diga el inútil de Chuita arriba, mira mi amor, en materia de riesgos monetarios hay esto y esto. Ah, ¿qué es un riesgo monetario, Chuy? Le va a decir. Ay, va a decir, ¿no? ¿Cómo vine a caer aquí a decir otro pobre sonso? Ahí, ¿verdad? En esas condiciones, señores,
mientras no entiendan la gravedad de la situación, de los problemas, sus derrotas van a seguir. Esta semana ha sido pródiga en derrotas. La más importante es la que le han aplicado, la carracana, diría el clásico, la CENTE y la CETEG. Primero la CENTE duró creo que 2 semanas o no sé cuánto, y los culi empinó. 800 melones me chillan aquí. Y entonces, ¿qué dicen los de Chiapas o los de Guerrero? ¿Y yo en qué voy a leer? No me va a tocar nada. Y se radicalizan y ¡pum! Vale, ahí están. Y no atinan, y solamente la señora especialista en teleras de huevo con jamón. Les recuerdo, como dicen aquí, traigo la violencia retrasa acuerdos, advierte Gobernación, y madres que le revira la CENTE. Aquí está la nota en la edición electrónica de Reforma. Dice uno, ¿ante qué estamos? ¿Quién gobierna, pues? ¿Dónde está quien toma las decisiones? No se sabe. No se sabe quién. ¿Qué hace la presidente? ¿A qué horas decide? ¿A qué horas? A ver, señores, ¿qué está pasando con esto? Fíjense, dice sus cosas, etc., y revira la CENTE. Luego de que la SED rechazara los actos vandálicos de la sección 14 de la CENTE, los docentes reprocharon que no se cuestiona la violencia que margina a las comunidades estudiantiles. Comunidades estudiantiles, la sección 14, los señores son empleados del gobierno, son empleados y no cumplen con su obligación. Pero bueno, a través de un comunicado, la coordinadora defendió que sus acciones son una respuesta digna ante la falta de respuesta a sus demandas. Pues que sea más digna la respuesta del Estado mexicano, pero no, es que nosotros no reprimimos. Bueno, y así por el estilo, pues. ¿Qué va a pasar con él? Pues quién sabe. Luego aquí le va, por si quedara duda de quién manda en el país. Cancela Sheinbaum gira en Guerrero ante protestas de la CETEG. La presión del magisterio al gobierno federal afectó ahora la agenda presidencial. Una gira este fin de semana en Tlapa, Guerrero, fue cancelada. Bueno, ¿quién manda en este país? La verdad, yo le diría a usted, ¿quién sabe? En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Aguardan normalistas en Ciudad de México. En plantón, respuesta de Chiapas. Bueno, pues aguanten ahí, carnalitos. Ahí la llevan. No se vayan a cansar, ¿eh? No se vayan a cansar. Ahorita lo único que nos queda por hacer es pedirle a Tlaloc que les mande unos aguaceros y una granizada ahí, a ver si así se van de la Ciudad de México. Tal parece, como lo dijo Luis Rubio el domingo pasado y ayer Jorge Castañeda en el Universal y Luis Rubio en su colaboración dominical en Reforma, este gobierno está en un estado de parálisis. No deciden, no saben qué hacer. Están, miren, para todos aquellos que han dedicadose o se dedican a la cacería, una actividad condenada por muchos y promovida y alabada por otros. ¿Quién tiene la razón? No lo sé, pero esa es la realidad. Cuando anda uno cazando venados, particularmente en aquellos áreas o territorio del norte del país, y que anda uno lo que se llama lampareando, o sea, es una lámpara de alta intensidad como las que usan los mineros, y de repente un venado y ¡zas! Ve el haz de luz y se queda inmóvil el venado, se queda lampareado, y en ese momento, ¡pum! Vale. Así está este gobierno, lampareado, no saben qué hacer. En esas condiciones, dice uno, ¿y dónde están los empresarios exigiendo
actuación. Pero eso sí, Coparmex, es que esta disque reforma no sirve para nada. Señores, ¿por qué no lo dijeron antes de, ex ante, y no que llegan ex post? Pues ya ahorita ya todo se jodió. Y luego salen los otros por allá, oye, que esto y que está mal. Pero eso habría que decirlo o haberlo dicho antes de, no después de. A toro pasado todo el mundo es buen torero, ¿no? En esas condiciones, pues, mucha gente está tentada a decir, en este país gobierna la CETEG. O sea, la CETEG es la mera mera aquí en México. Oaxaca, Chiapas y Guerrero, esas secciones magisteriales son las que parten el queso. Qué tragedia, ¿verdad? Un país de 135 millones de habitantes que está en manos de unos cuantos miles de bandoleros, de delincuentes y que se dicen maestros democráticos. Ese es el país que le heredó López Obrador el bulto a ella, pero hay que decir que desde el 92, cuando Eladio Ramírez firmó aquella minuta, hace 33 años hará ahora en octubre, el país ha sufrido embestidas una tras otra cada 15 de mayo de parte de estos bandoleros. No es nuevo. Y en 32 años, pues, no ha actuado el Estado para enfrentar y resolver ese problema. Como dirían, ese grano ya se, ¿cómo se dice? Ya se inconó el clavillo, dicen allá los rancheros. O sea, ya eso ya se pudrió, pues. Ese es el país que la clase política en general ha construido y con López y la anticientífica se ha agravado esa situación. Ahora bien, esa es quizá políticamente las derrotas más evidentes y que colocan a la anticientífica en un papel prácticamente, como decíamos, del florero de Bucareli. Ahora debemos hablar del florero de Palacio Nacional. ¿A ese nivel llegará esta señora? Es muy posible que llegue a ese nivel y todavía agrave la situación. En fin, pero vayamos a otra derrota sufrida esta semana. Cuando en el gobierno anterior el presidente, el bulto López Obrador, insistía que las armas y que la mentira que te eché, vamos a demandar, y ahí va Marcelo, el ajonjolí de todos los moles, en su calidad de secretario a contratar un despacho de abogados y presentar la demanda contra los fabricantes de armas y no sé cuántos miles de millones de dólares y que dejaran de hacer esto y esto y esto. A mí me causó mucha risa en ese momento y dije, señores, van a hacer el ridículo completo. No tardaron mucho en ir por la respuesta, porque ayer aquí está, porque ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos desechó esa demanda simplemente por improcedente. Vámonos a inflar burros por la cola. Y si no quieren ver entrar armas en México, apliquen controles efectivos y sobre todo con personal honrado a lo largo de la frontera con los Estados Unidos y déjense de andar buscando culpables en otras partes. ¡Ñacas! Pero luego hay otra parte que la señora no se da cuenta de su desgaste y de la exhibición de su incapacidad. El crimen organizado. Hoy está aquí en la Ciudad de México el mero del ICE, del ICE, Immigration and Customs Enforcement. Aquí está en México, teniendo reuniones. Pienso que tiene que ver con la visita que hará el secretario de Estado en unos días.
Pero también está el mero mero de un área del gobierno norteamericano que se llama ATF, Ammunitions, Tobacco and Firearms. También está aquí en México. Pero se anuncia la llegada del subsecretario de Estado, el señor Landó, que ya fue embajador de Estados Unidos en México en el primer periodo de Donald Trump. Conoce perfectamente México, habla un excelente español, ¿no? Lo mismo el señor Johnson, el nuevo embajador. De tal manera que están trabajando para articular la agenda y que prácticamente va a girar, óiganlo bien o escúchenlo bien, en torno a cuestiones relacionadas con el crimen organizado, con la elaboración de fentanilo y su trasiego a los Estados Unidos. Casi desde el principio, cuando empezó el presidente Trump con esto de sus aranceles, etcétera, yo dije aquí en este espacio, señores, la diferencia entre el gobierno norteamericano y el nuestro no es la parte económica, no son los aranceles, es el trato al crimen organizado, la intolerable colaboración. En la medida en que nuestro gobierno no se decida a actuar con decisión, con firmeza y con todo el poder del monopolio legítimo de la violencia, apoyado con la inteligencia norteamericana, con su capacidad de escuchas, etcétera, ¿verdad? Las cosas van a seguir. Bueno, hoy en el periódico El Financiero, en la página 39, dice lo siguiente, una nota pequeña, donde aparece una foto del nuevo embajador, el señor Ronald Johnson, donde él subió en Twitter, dice: no solo competimos con China, enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y a la seguridad alimentaria, refiriéndose a esta cuestión que tiene que ver con el gusano barrenador. Desde biopatógenos hasta cadenas de suministro, los retos han cambiado. Estados Unidos y México deben enfrentar juntos como aliados estratégicos y socios comerciales. Esta semana, el diplomático también coincidió con el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, que no sepa nada, y aseguró que el ramo es clave para la relación bilateral, como también, etcétera, etcétera. Bien. Así como también se requiere una frontera segura y eficiente. Pero luego viene, en otro recuadrito aquí, un discurso o la intervención, parte de la intervención del senador Graham, un senador del Partido Republicano, Lindsey Graham, donde dice: en México, estos laboratorios, los que elaboran el fentanilo, están a la vista de todos. Están matando a más estadounidenses, 3,000 a la semana. Vamos a hacer algo al respecto con Trump. Y si no quieren aranceles, ojo, cambien su comportamiento. Y si no quieren aranceles, cambien su comportamiento. ¿Qué está diciendo el senador Graham, que es un senador muy influyente en el Senado norteamericano? Señores, el problema no son los aranceles, el problema es su trato, su colaboración, su complicidad, digan lo que digan, con el crimen organizado. Por eso el título del editorial: mientras no entiendan, las derrotas van a seguir. Señores, alguien dirá, pues si es re fácil. Es fácil cuando el gobernante no está inmiscuido con esta bola de criminales. Pero cuando el partido de la gobernante, cuando personas cercanísimas a ella y al bulto López Obrador, sus hijos, han estado colaborando con el crimen organizado desde hace años,
pues ella se ve imposibilitada y lo único que hace es aumentar su fragilidad frente al desquiciado que vive allá en la muy lejos. Señores, no nos queda otra salida, entendámoslo. Miren, a raíz de esta revocación a la señora y cancelación de la visa al esposo, a la gobernadora de Baja California, se generó una tormenta en algunos grupos de la clase política. Hoy, si bien no han revocado o cancelado otra visa, pero hay políticos ahorita que dicen, bueno, puede viajar usted a Estados Unidos. Bueno, sí, pero no hay necesidad. Dice, mejor, pues no, tengo mi visa, aquí está vigente, pero no tengo necesidad de ir a Estados Unidos. Sacatito pa'l conejo. Han de decir Monreal, Adán Augusto, el otro y el otro y el otro. ¿Para qué le rasco la panza al tigre? ¿Para qué los provoco? Ese simple hecho de la cancelación de uno y la revocación de la visa de la otra ha generado una tempestad en el seno de la clase política de Morena. ¿Se imaginan ustedes la tempestad que se va a generar en el caso de que le revocaren la visa a otros 2 o 3 gobernadores? ¿O que se las cancelaran? ¿O que exigieran los norteamericanos? Hay que enjuiciar a fulano, a mengano, a perengano. ¿Se imaginan ustedes eso? Pero aquí la pregunta interesante sería, ¿tiene fuerza la anticientífica para oponerse? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Qué va a hacer entonces? Lo desconozco. No sé lo que va a hacer. Pero el hecho es que las presiones están aumentando día con día. Y es algo diferente a los aranceles y eso es otra cosa. El centro del meollo, yo también, dijo aquel, el que entendió, entendió. El centro de la diferencia está en el trato al crimen organizado. Ahora bien, ¿qué sucede mientras la anticientífica continúe con esa conducta? Algo tan sencillo como esto. Su imagen está deteriorándose día con día. Cada vez más personajes del mundo del empresariado, aun cuando son negociantes, pero ellos dicen que son empresarios, más y más personajes de la clase política, incluso algunos de Morena, están pintando su raya con este grupo que está ahorita en el gobierno o en el poder en Morena y también en la presidencia. Miren ustedes, empezaron a surgir ya rumores de la conducta de Andy en los días o semanas previas a las elecciones municipales en Durango y Veracruz. El señor se fue a vivir 2 meses a Durango para recuperar la ciudad capital. Muy bien. A todo lujo, como debe ser un dirigente político. Pero anduvo viajando, visitando a varios gobernadores para amenazarlos y pedir dinero. Dinero que no se sabe dónde se invirtió. Bien. Lo derrotaron de una manera estrepitosa en Durango. ¿Ustedes piensan que ha tenido la decencia política de salir a aceptar su responsabilidad en esa derrota? Absolutamente para nada. O sea que a lo que ya le conocíamos, su corrupción, su incapacidad política, se aúna la cobardía. Ese es el famosísimo y para algunos temible Andy López Beltrán. En ese sentido, pues, esta pérdida de imagen de Morena repercute en la imagen de la anticientífica. Diga lo que diga ella. Ahora bien,
En esto del diferendo México-Estados Unidos, interviene este asunto de la famosísima y mal manejada reforma judicial. La revista The Economist, en el editorial, en el ejemplar de hoy jueves, que sale a la venta al público mañana viernes, pero a los suscriptores tenemos acceso desde hoy, trae un artículo muy interesante donde dice: el partido en el poder en México, Morena, ha capturado al Poder Judicial. Aquí está la nota, calientita de hoy en la mañana. Pero hay un subcapítulo, un capítulo de esta nota. Bad for democracy, bad for business. Lo que es malo para la democracia es malo también para los negocios. ¿Qué está planteando The Economist? Esto que afecta la vida democrática de México inevitablemente va a afectar la inversión, generación de empleo, entre otras cosas. Pero luego tenemos al inefable Fernández Noroña y dice: pues si aquellos no quieren invertir, no quieren venir a invertir, que no vengan. Dice uno, ¿habrá alguna frase estúpida en los últimos años en un senador de la República que iguale o supere estas palabras de Noroña? Y no las hay. ¿Imaginan ustedes qué visión tiene de la vida económica, no solo del país, del mundo, Fernández Noroña, cuando dice: pues si no quieren venir a invertir, que no vengan? Qué fácil, ¿verdad? Ese es el todavía presidente del Senado de la República. Y ahora viene el último punto en relación con esto, y que es a donde va a expresarse todo lo que he comentado en el empleo. Las personas que siguen de cerca los datos, las cifras del empleo en México, están prendiendo focos, algunos amarillos y otros rojos. La pérdida de empleo ya se deja sentir y nosotros en la baba. Ya lo dijo Fernández Noroña: si aquellos no quieren venir a invertir, que no vengan. El empleo, señores, es el instrumento tranquilizador en la vida política de todo país. En México estamos ante una situación que podría en los meses siguientes volverse crítica. Y le voy a dar otro dato. Acaba de aparecer la encuesta quincenal de Banamex o de Citi, hoy jueves 5 de junio. ¿Cuál es el pronóstico en promedio de estas 30 y tantas casas de prospectiva económica, área económica o de análisis económico de bancos o de casas de bolsa, etcétera? El pronóstico máximo, la proyección máxima del Producto Interno Bruto este mes fue el siguiente, el máximo. El crecimiento del PIB en México va a ser 0.7. Recuerden que la OECD ahora hace un día o 2 días fue 0.4. Y para el 2026, 2.0. Es el máximo. Ahora vamos al mínimo. Es menos 0.8 y 0.2 para el 26. Cualquiera de estos pronósticos que usted tome como válidos o que esperaría que así se comportara en la realidad es gravísimo para el país, para el empleo, para los ingresos públicos y en consecuencia para el mantenimiento de unas finanzas públicas moribundas y que estén respirando. Pero esto lo desdeña la anticientífica. El otro día, en la mañanera del pueblo, le preguntó a alguien sobre esta situación.
¿cómo es posible seguir apoyando los programas estos y el otro si no hay crecimiento económico? Y dice ella, a nosotros nos interesa el bienestar. Vamos a seguir apoyando a los adultos mayores y aumentar sus pensiones a los adultos mayores y a estos grupos y estos. Y dice uno, ¿con qué ojos, divina tuerta? Si no hay crecimiento económico, ¿cómo va a ser? Recurre al cliché desgastado y demagógico de nos interesa el bienestar. ¿A quién no le interesa el bienestar? Ya sea personal, familiar o social o del país. El problema es con qué ojos, divina tuerta. Si no hay crecimiento económico, si no hay creación de empleo, en consecuencia, la captación de recursos por parte del erario se estanca o cae. Eso les habla a ustedes de la incapacidad de la presidente para contestar preguntas fáciles, pero no tiene esa habilidad. Y luego a este jefe de departamento que estén al frente de la Secretaría de Hacienda, pues las cosas están peor. Esa es la realidad, señores, y en tanto la anticientífica no lo entienda, más y más derrotas seguirá recibiendo. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de junio del año 2025. Espero que estos datos, no digo que lo asusten a usted, sino que lo inviten a interesarse en lo que está pasando en la economía. Gracias.